Buenos días. Seguimos con el estudio del Manual del Maestro. Hoy vamos a hacer el capítulo 14, ¿Cómo acabará el mundo? Vamos a ver qué nos dice el curso, porque lo que dice Hollywood ya lo hemos visto. El otro día vi una película espectacular por la locura que contenía, que ahora eran un montón de partículas del espacio que caían en la Tierra y hacían un destrozo completo en el mundo. Es una locura. La imaginación nuestra no se imagina otra cosa más que la destrucción. ¿Cómo acabará el mundo? Y empieza con otra pregunta. ¿Puede realmente tener fin lo que no tuvo principio? El mundo acabará en una ilusión tal como comenzó. Su final, no obstante, será una ilusión de misericordia. Ya se ha desmarcado. La ilusión del perdón completo, sin excluir a nadie y de una ternura ilimitada, lo cubrirá, ocultando todo mal, encubriendo todo pecado y dando fin a la culpabilidad para siempre. Este es lo que el curso propone. El mundo acabará en una ilusión tal como comenzó. Su final, no obstante, será una ilusión de misericordia, la ilusión del perdón. Eso es lo que acabará el mundo. La ilusión del perdón completo, sin excluir a nadie y de una ternura ilimitada, lo cubrirá, ocultando todo mal, encubriendo todo pecado y dando fin a la culpabilidad para siempre, igual que los de Hollywood. Así acabará el mundo al que la culpa dio lugar, pues ahora no tiene ningún propósito y desaparece. Desaparece, no se destruye. Simplemente desaparece. Que bueno, los de Hollywood ni siquiera saben destruirlo, saben romper lo que hay, pero el planeta sigue estando. O sea que no saben ni destruirlo. El origen de las ilusiones es la creencia de que tienen un propósito, que satisfacen alguna necesidad o que colman un deseo. De ahí partió, de una carencia que sintió el Hijo de Dios y la quiso completar con ilusiones. Dice, el origen de las ilusiones es la creencia de que tienen un propósito, suplir una carencia a la que el Hijo de Dios sintió, que satisfacen alguna necesidad o que colman un deseo. Si se perciben como desprovistas de propósito, dejan de verse. Cuando esa carencia el Hijo de Dios la tenga resuelta, el mundo no tiene fundamento. Al reconocerse su inutilidad, desaparecen. ¿De qué otra manera si no terminan las ilusiones? Pues en una desilusión completa. Se llevaron ante la verdad y la verdad no las vio. Un fracaso. Simplemente la verdad pasó por alto lo que no tenía sentido. Eso le va a pasar al mundo. No se va a destruir ni total ni parcialmente. Simplemente va a desaparecer. Cuando la verdad lo mire, desaparecerá. Pero para que la verdad llegue, tiene que venir primero que el perdón. Yo creo que los que me seguís y ya nos llamamos entre todos espartanos, sabemos que es el perdón la solución. Ninguna otra cosa. Para que llegue el amor hay que poner primero el perdón. Si no ponemos el perdón, nos vamos a seguir aquí hablando del amor hasta, bueno, es una ilusión de perdón lo que acabará con la ilusión del mundo, una ilusión de misericordia. Insiste para los duros de oído, hasta que el perdón no se complete, el mundo seguirá teniendo un propósito. Hasta que el perdón no se complete, el mundo seguirá teniendo un propósito. Y dice, Dios mío, ¿cómo será esto de que se complete el perdón? Y te pones en un mar absolutamente gigantesco de posibilidades increíbles que no vas a alcanzar nunca a completarlas hasta que el perdón se complete. Dice del mundo, es el hogar donde nace el perdón. En el cielo no había, porque en el cielo no se necesita el perdón. Es el hogar donde nace el perdón, donde crece y donde se vuelve más fuerte y abarcador.
Aquí nació el perdón, porque para aquí era el perdón. Aquí nacieron las ilusiones y aquí nace el perdón. ¿Dónde crece y dónde se vuelve más abarcador, más fuerte y abarcador? Va a crecer en cada uno de nosotros la idea de que hay que perdonar. Déjate de historia de hacer otra cosa. No se puede amar sin perdonar. Esto sé que cuesta. Tú no puedes. Tú puedes tener ilusiones de amor y confundirlo con el amor de Dios. Tú mismo. Puedes seguir entretenido hasta que te sangre el cuerpo. Pero cuando ya estés harto de sangrar dirás, a lo mejor es que tenía que haber perdonado algo, ¿verdad? Aquí se alimenta, pues es aquí donde se le necesita. Un benévolo Salvador, y pone con mayúscula, nació donde el pecado fue concebido y donde la culpa parecía real. Un benévolo Salvador nacido donde el pecado fue concebido y donde la culpa parecía real. Este párrafo es ciertamente, si lo analizas, tela lo que tiene. Un benévolo Salvador, que no dice quién es, pero Salvador con mayúscula, nacido donde el pecado fue concebido y donde la culpa parecía real. Bueno, aquí se alimenta, pues aquí es donde se le necesita. Punto. A ver si esto... Un benévolo Salvador nacido donde el pecado fue concebido, donde la culpa fue real. No dice nada. Esta frase está un poco mal construida. Dice, este es su hogar, porque aquí ciertamente se le necesita. Es una frase que está ahí suelta. No tengo aquí la de portugués. Un benévolo Salvador, nacido donde el pecado fue concebido y donde la culpa parecía real. No sé, es como si faltara algo. ¿Qué le pasó a ese benévolo Salvador? Tendría que haber puesto donde el pecado fue concebido, nació un benévolo Salvador. Tenía que haber puesto al revés. Donde el pecado fue concebido y donde la culpa parecía real, nació un benévolo Salvador. Así sí se entiende, porque a lo mejor es que en el inglés se pone de esta manera, pero en castellano no se entiende así. Un benévolo Salvador nacido donde el pecado fue concebido y donde la culpa parecía real, ¿qué? No explica qué. Yo entiendo más, y es que no tengo ni el viejo. Un benévolo nacido donde el pecado fue concebido, y donde la culpa parecía real, nació un benévolo Salvador. Y entonces sí se entiende que sea el Espíritu Santo, que además el Espíritu Santo está en la mente del Cristo. Y la mente del Cristo fue la que concibió el pecado, una parte de la mente del Cristo. Desde ahí se entiende. Nacido donde el pecado fue concebido. ¿Dónde fue concebido el pecado? En la mente del Cristo, esa parte, esa pequeña parte. Allí fue concebido el pecado y allí, a esa parte de la mente le pareció real. Pues ahí mismo fue donde nació el Salvador. Este es su hogar, el mundo, porque aquí ciertamente se le necesita. Él trae consigo el fin del mundo. El Espíritu Santo trae consigo el fin del mundo. Es su llamada a la que los maestros de Dios responden, el Espíritu Santo, dirigiéndose a Él en silencio para recibir su palabra. El mundo acabará cuando todas las cosas que hay en Él hayan sido correctamente juzgadas mediante el juicio del Espíritu. Esto no lo sabemos, ¿verdad? Que tenemos que agarrarnos de la mano del Espíritu. Mira esto por mí, mira esto por mí, mira esto por mí. Los que habéis visto los cimientos del cielo, que espero que a estas alturas seáis todos, porque ojo la vez de que lo digo, vemos en el esquema cómo cuando el Espíritu aparece en nuestra mente, la función del Espíritu es recoger todos nuestros juicios, todas nuestras experiencias. El mundo acabará cuando todas las cosas que hay en él hayan sido correctamente juzgadas mediante su intervención. El mundo acabará con la bendición de la santidad sobre él. El mundo acabará con una bendición de santidad. El mundo desaparecerá cuando ya no quede ni un solo pensamiento de pecado. Dices, Dios mío, ¿cuándo va a ser esto? Yo no lo veo. No será destruido ni atacado, ni siquiera sufrirá el más mínimo rasguño. ¿Ves? Contradice a Hollywood con toda su parafernalia. No será destruido ni atacado, ni siquiera sufrirá el más mínimo rasguño. Esto que dicen que van a venir extraterrestres a ordenar el mundo. Ay, por favor. Simplemente dejará de parecer que existe.
porque su existencia es una apariencia de existencia. Simplemente dejará de parecer que existe. Ciertamente parece que esto se encuentra muy, pero que muy lejos, ya te digo yo que sí, que a mí me lo parece. Cuando ya no quede ni un solo pensamiento de pecado, parece ser en efecto un objetivo a largo plazo. Ya lo hemos dicho antes. Cuando ya no quede ni un solo pensamiento de pecado, parece ser en efecto un objetivo, pero ya verás lo que dice. Pero el tiempo se detiene y sirve al objetivo de los maestros de Dios. Lo dice en más ocasiones. El tiempo está a nuestro servicio. Esto que uno piensa a veces, a mí no me va a dar tiempo a despertar. Pues como tú tengas voluntad de despertar, el tiempo se pone a tu servicio. Eso es lo que dice en varias ocasiones. El tiempo se detiene y sirve al objetivo de los maestros de Dios. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Morirte o despertar? Si tu objetivo es despertar, el tiempo se va a poner a tu servicio. Y si es morir también. En el instante en que en cualquiera de ellos acepte la expiación para sí mismo, espérate, no os perdáis esto. En el instante en que en cualquiera de ellos, de los maestros de Dios, acepte la expiación para sí mismo, no quedará ni un solo pensamiento de pecado. ¿Os acordáis que antes decía cuántos maestros necesita el mundo para salvarse? Y decía uno solo. ¿Nos volvíamos locos? ¿Cuánto? El 12. Por aquí insiste. En el instante en que en cualquiera de ellos acepte la expiación para sí mismo, no quedará ni un solo pensamiento de pecado. Perdonar un solo pecado no es más fácil que perdonarlos todos. Y aquí otra vez al desideratum que no vamos. La ilusión de que hay grados de dificultad es un obstáculo que el Maestro de Dios tiene que aprender a pasar de largo y dejar atrás. Un pecado que un Maestro de Dios perdone completamente puede consumar la salvación. Mira cómo nos lo pone, ¿eh? Voy a repetirlo todo porque no tiene desperdicio. El tiempo se detiene y sirve al objetivo de los maestros de Dios. En el instante en que en cualquiera de ellos acepte la expiación para sí mismo, no quedará un solo pensamiento de pecado. Es decir, solo con que uno de ellos acepte la expiación completa, ya está. Vamos a dejarlo así, no vamos a explicar nada más, porque luego más adelante dice que fue para nada, porque nos vuelve de cabeza. En el instante en que cualquiera de ellos acepte la expiación para sí mismo, no quedará ni un solo pecado en el mundo, solo con que uno lo haga. Dice, perdonar un solo pecado no es más difícil que perdonarlo, no es más fácil que perdonarlos todos. Perdonar un solo pecado no es una tarea más fácil que perdonarlos todos. La ilusión de que hay grados de dificultad es un obstáculo que el Maestro de Dios tiene que aprender a pasar de largo. Un pecado, ahora nos lo ponen más corto todavía, un pecado que un Maestro de Dios perdone completamente puede consumar la salvación. Pues es que... Y dice, como sabe que la cabeza nos va a estallar, dice, ¿puedes comprender esto? Porque sabe que te va a estallar, porque yo no lo entiendo. Y dice, no, esto no tiene ningún sentido para los que están aquí. No intentéis entenderlo. Esto no tiene ningún sentido para nosotros. ¿Cómo con un solo pecado que un maestro de Dios? Un solo pecado. He puesto el cuerno a mi mujer, por ejemplo, con un solo pecado. Que un maestro perdone completamente se salva al mundo. ¿Puedes comprender esto? Y dice, no, esto no tiene ningún sentido para los que están aquí. Pero yo creo que tal vez podamos irnos allí. Me ha venido este pecado por una tontería, pero que está lleno el mundo de este pecado. El poner el cuerno. Si tú perdonas completamente este pecado, tanto que tú hayas puesto el cuerno o como te lo pongan a ti, si tú has perdonado completamente ese pecado, y perdonar completamente ese pecado es entender que no tiene ningún sentido creer que existió. Si no tiene ningún sentido creer que existió ese hecho, comprendes que no tiene sentido que creas que tú tienes una mujer a la que poner el cuerno o una mujer que te ponga el cuerno a ti. Comprendes perfectamente que esto es un sueño. Y si perdonas completamente ese pecado, te das cuenta que ni eres un hombre, ni eres una mujer, ni tienes un cuerpo y que todo lo soñaste. Perdonar completamente un solo pecado es darse cuenta de que este mundo nunca existió.
No sé si esto que yo he hecho, que me ha venido ahora de repente a hacerlo, alguien me ha seguido. Pero dice, no, esto no tiene ningún sentido para los que están aquí. Sin embargo, es la lección final con la que se restaura la unidad. Esto va en contra de la manera de pensar del mundo, pero recuerda que el cielo también va en contra de lo que piensa el mundo. Me ha encantado esto, con un solo pecado que se perdone completamente puede consumarse la salvación. Dice, no, esto no tiene ningún sentido para los que están aquí. No tiene ningún sentido para los otros. Me encanta que me dice, pero nos lo está contando. Date cuenta que nos lo está contando. No tiene sentido, pero nos está contando. ¿Y cuál es el fundamento de que aunque no tenga sentido no lo cuente? Que lo pongamos en la cabeza. Esto ya lo saben los que me siguen, que hay que poner las cosas en la cabeza. Si las niegas, como si no las hubieras escuchado. Pero si las escuchas y las dejas en tu cabeza, aunque no las entiendas, un día las entenderás. Dice, el mundo acabará cuando su sistema de pensamiento se haya invertido completamente. Claro. Aquí creemos que todo lo que nace muere, cuando nos demos cuenta de que no tiene que morir nada de lo que nace, y que rompamos la pamplina esta, cuando invertamos completamente el pensamiento del mundo, el mundo no tendrá ningún sentido porque lo hemos contradecido. Y al contradecirlo no se sostiene con nuestra opinión, sino simplemente desaparece con nuestra falta de apoyo. Hasta entonces, algunos fragmentos de su manera de pensar darán todavía la impresión de tener sentido. Algunos fragmentos de su manera de pensar darán la impresión de tener sentido. La lección final, que trae consigo el fin del mundo, no puede ser captada por aquellos que aún no están preparados para abandonar el mundo e ir más allá de su limitado alcance. Tienes que imaginarte que haber escuchado por lo menos alguna vez de que este mundo no es todo lo que hay, de que este mundo es algo, empezar a cuestionar este mundo, empezar a cuestionar todas las leyes que aquí rigen el mundo, todas las leyes del caos. Dice, la lección final que trae consigo el fin del mundo no puede ser captada por aquellos que aún no están preparados para abandonarlo. La manera de prepararte es saber que hay otro sitio donde ir. ¿Cuál es entonces la función del Maestro de Dios con respecto a esta lección final? Simplemente tiene que aprender cómo encararla y estar dispuesto a emprender esa dirección. ¿Cuál es aquí en este mar de... Pues estar dispuesto a aprendernos la lección y poner nuestra dirección, nuestro rumbo en esa dirección. Simplemente tienen que aprender cómo encararla y estar dispuestos a encaminarse en esa dirección. Necesitan confiar simplemente, mira esto, en que si Dios les dice que esta es una dirección que Él puede aprender, es porque la puede aprender. No juzga si es difícil o fácil. Su maestro se la señala y él confía en que él le enseñará cómo aprenderla. Salirnos del medio, no querer ayudar al espíritu. Y si nos dice que tenemos que aprender esto, como unos niños, empezamos por la A, la B, la C. El mundo acabará en alegría, porque es un lugar triste. Es que no sé cómo se llama la película del otro día. Es un asteroide. Pero bueno, te digo yo que es una catástrofe. Y meten en una cueva a unos cuantos y el éxito de la película, la esperanza de la película, es que al cabo de los 9 meses salen al mundo destrozado, hecho todo polvo, unos cuantos. Y eso parece que es una cosa fantástica. Unos cuantos que se han elegido por los gobiernos para luego poner el mundo en marcha, que es extraordinario. Eligen a algunos según su profesión, y recuerdo que el protagonista es un constructor de rascacielos, que te pones a reírte por el suelo. Cuando tú sales de una cueva a un mundo devastado, imagínate qué futuro tiene la profesión de ingeniero de rascacielos. Ese se muere de hambre, porque lo que hacen falta son técnicos en agricultura. Pero anda, que construir... el guionista no debe salir de Nueva York y piensa uno que las lechugas salen en los supermercados, porque de verdad que qué derroche de imaginación. Pues ese es el éxito que ponen, el que hay unos poquitos, claro, unos poquitos, pero imagínate, los que pudieron encerrar en unas cuevas,
y para repoblar todo el mundo, porque todo el mundo se había desolado. Y ese es el éxito, volver a empezar otra vez en la edad de las cavernas, a pelearnos los unos con los otros por la supervivencia. ¡Buah! Horroroso. El mundo acabará en alegría, y lo del 2012, aquello con la inundación del agua, todos muertos también. El mundo acabará en alegría porque es un lugar triste. ¿O no vale la pena leer este libro? Cuando la alegría haya llegado, el propósito del mundo habrá terminado. El mundo acabará en paz porque es un campo de batalla. Más guerra todavía de la que hay ya. Aunque no para el fin del mundo más guerra, el mundo acabará en paz porque es un campo de batalla. Tiene que acabar de una manera diferente de cómo está, ¿no? Cuando la paz haya llegado, ¿qué propósito tiene el mundo? El mundo acabará entre risas porque es un valle de lágrimas. ¿Quién podría seguir llorando allí donde hay risas? Y solo el completo perdón... Oye, ¿habéis oído lo del perdón? Es que viene diciéndolo unas cuantas veces. Y solo el completo perdón trae esto para bendecir el mundo. Vaya, es el perdón. Tenía que haber puesto otra palabreja. Amor, por ejemplo, hubiera quedado mucho mejor. Pero no, va y pone perdón. Ay, qué manera de fastidiar el glamour, ¿eh? Y solo el completo perdón trae todo esto para bendecir el mundo. Este partirá entre bendiciones, pues no acabará como comenzó. No acabará con las explosiones del Big Bang, que es lo que pretenden los guionistas de Hollywood. No acabará como comenzó. Convertir el infierno en cielo es la función de los maestros de Dios, porque lo que enseñan son lecciones que reflejan el cielo. ¿Y por qué el curso pone maestros de Dios y no pone, ¿cómo era? Facilitadores, animadores o ahora la de moda acompañantes? ¿Y por qué no lo pone? Es que no está al día este libro. No sé. Yo lo volvería a escribir. Convertir el infierno en cielo es la función de los maestros de Dios, porque lo que enseña son lecciones que reflejan el cielo. Y ahora, siéntate por un momento con verdadera humildad y date cuenta de que puedes hacer todo lo que Dios desea que hagas. Nos dice Jesús, siéntate por un momento con humildad y date cuenta de que todo lo que Dios quiere que hagas es que lo puedes hacer. No seas arrogante y digas que no puedes aprender su programa de estudios. ¿Por qué te crees que esos que llaman acompañantes o facilitadores no se ponen el nombre de maestros? Por pura arrogancia. Porque creen que no son dignos de Dios. Y aquí habla de ellos. No seas arrogante y digas que no puedes aprender su programa de estudios. Es que yo no me voy a llamar maestro de Dios por si fallo. Por lo menos poder escapar diciendo, yo es que yo nunca me llamo maestro de Dios. Esto me ha salido mal, pero es que yo no soy maestro de Dios. Porque yo no, sabía que no estaba preparado. No seas arrogante y digas que no puedes aprender tu programa de estudios. No seas arrogante. Su palabra afirma lo contrario. Su voluntad se hará. No puede ser de otra manera. Y da gracias de que así sea. ¿Cómo acabará el mundo? Mediante el perdón de las ilusiones que dieron lugar. ¿Quién ha venido a acabar el mundo? Alguien que nació allí donde el pecado era creíble. Y mira lo que dice. Nacido donde el pecado fue concebido y donde la culpa parecía real. Justamente donde hacía falta, allí. ¿Y cuál es la función de los maestros de Dios? Con un solo maestro de Dios, que perdone un solo pecado, dice que el mundo, que se puede consumar la salvación. Con un solo maestro que perdone completamente un solo pecado. Y nos dice, no des vueltas a la cabeza los que estáis aquí, esto no lo podéis entender. A mí me ha venido una explicación y le he dicho, bueno, más que una explicación era como una visualización porque yo me venía a la cabeza. Y dice, ¿qué tenemos que hacer aquí? Primero nos dice que nadie se desanime. Si un maestro de Dios quiere salvar el mundo, el tiempo está a su favor. El tiempo es una invención nuestra y la podemos poner a nuestro favor. Y nos dice, delante de esto, ¿cuál es la función del maestro de Dios? Dice, simplemente
tiene que aprender cómo encararla en la mano del Espíritu. Y estar dispuesto a poner rumbo a aquella dirección. Encararla de la mano del Espíritu y poner rumbo en la dirección que Él nos dice. Y el mundo acabará con alegría porque es un lugar triste. Y ahora, dice Jesús, después de que has escuchado esto, dice, siéntate conmigo. Por un momento, con verdadera humildad. Y date cuenta de que puedes hacer lo que Dios te pide. Dios no te va a pedir un imposible. Dice, no seas arrogante y digas que no puedes aprender el programa de estudios. Su palabra, la palabra de Dios, afirma lo contrario. No seas arrogante. No busques una puerta de salida, no cambies tu nombre. No te vuelvas a esconder como te escondiste antes. Detrás de un nombre, detrás de cualquier cosa, de cualquier disfraz. Su palabra afirma lo contrario y te está esperando a que dejes tu arrogancia y vengas a apuntarte al plan de Dios para la salvación. Su voluntad se hará, no puede ser de otra manera. Y da gracias de que así sea. ¿No es bonito esto? Leer el curso es un planchado de cerebro, un planchado de mente. Te quedas tan bien sin una arruga. Luego otra vez te salen las arrugas, pero como mañana tenemos otro, pues vamos a intentar que la arruga se quede ya descatalogada completamente, que no haga falta pasarle más planchas. Hasta mañana, un milagro para todos vosotros en novedades.